Sí, chicos, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Hoy día vamos a hablar sobre la segunda condición de equilibrio. Si ten en cuenta que hemos hablado sobre la primera condición de equilibrio, en donde solamente indicábamos que todo cuerpo se mantenía en equilibrio siempre y cuando las fuerzas que van a la derecha, a las fuerzas que hacen la izquierda se igualarían, ¿verdad? En este caso vamos a generarle un pequeño cambio a nuestra teoría, debido a que vamos a considerar tal vez que un cuerpo no solamente pueda trasladarse, o sea, pueda ir de derecha a izquierda, sino que simplemente el cuerpo tal vez ahora quisiera ir a rotar, ¿de acuerdo? Es como te dije, ¿qué pasaría si el cuerpo yo lo cambio de posición? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si el cuerpo simplemente le voy a dar esas características? Como por ejemplo, mira, imagínate, profe, yo tengo un cuerpo al cual, al cual lo voy a fijar en un punto, digamos, voy a darle un punto de giro, digamos, dependiendo de este puntito. Acá le coloco un perno, ¿sí? De tal manera que el cuerpo ya no pueda subir ni bajar, pero pero por una mínima fuerza que yo le ejerza, digamos, porque digamos que yo le voy a ejercer una fuerza aquí. Esta mínima fuerza que yo le voy a ejercer en ese punto va a hacer que este cuerpo caiga. ¿Sí? O sea, que el cuerpo vaya a comenzar a girar en esta posición, o sea, que el cuerpo gire hacia abajo, ¿de acuerdo? Y al girar hacia abajo va a generar un tema llamado torque. ¿Estamos? Nosotros lo que vamos a hacer es intentar evitar eso. ¿Sí? O tal vez, porque ¿qué pasaría si yo lo voy a empujar aquí? ¿Qué pasaría? El cuerpo va a comenzar a girar en esa posición. Ahora, debes tener en cuenta, sí, por favor, no te confundas. A ti lo que te debe importar es hacia dónde va a girar. El problema, el error que la mayoría del alumnado comete, ¿de acuerdo? Por no decir todos, es que suelen simplemente comparar simplemente en las posiciones en donde van las flechitas. Muchos dicen, ah, mira, si la flechita va hacia abajo va a tener un signo positivo y si la flechita va hacia arriba va a ser un sentido negativo, no sé. Ese es un pésimo error, ¿de acuerdo? Pero tú lo que tienes que hacer es concentrarte prácticamente hacia dónde está girando el cuerpo. Como por ejemplo, miren, en este punto, si yo lo giro, ¿de acuerdo? Si yo lo giro hacia abajo, va a ser un sentido que se le llama el sentido horario, ¿sí? Normalmente para nosotros el sentido horario va a ser sentido negativo, ¿de acuerdo? Cada vez que el cuerpo gira de esta manera. En cambio, porque cuando yo lo giro de esta forma, el sentido que el cuerpo va a comenzar a girar va a ser en sentido antihorario. Y para nosotros el sentido antihorario va a ser positivo, ¿sí? Muchos de ustedes ya supongo que están asociando, mira, flechita hacia abajo, pero mira, percátate, están hacia abajo, ambas están hacia abajo, pero sin importar que ambas estén hacia abajo, ambas están girando en dirección opuesta. ¿No? Por ejemplo, profe, o sea, quiere decir que si yo estuviese empujando este bloquecito hacia arriba, la barra me va a comenzar a girar hacia arriba. Y como me va a comenzar a girar arriba, entonces el movimiento que se va a ser sentido antihorario, o sea, sentido positivo. Profe, si yo intento levantar la barra aquí, este punto hacia arriba, la barra va a comenzar a girar hacia ese punto. Ese punto se llama sentido horario, o sea, sentido negativo. ¿Estamos? Si tú tienes en cuenta esas condiciones, no creo que tengas dificultades. A ver, empecemos a ver. ¿Sí? Para que vea los problemitas que vamos a comenzar a tratar. A ver, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, un problema de Julio Profe. Un andamio uniforme de longitud 3 metros y que pesa 345 newtons. El andamio se encuentra sostenido en sus extremos por dos cables. También se observan dos pintores, uno de peso 750 newtons que se encuentra localizado a 1 metro de distancia del extremo izquierdo del andamio y el otro pintor de peso 1000 newtons que se encuentra localizado
a 0.5 metros del extremo derecho del andamio. También se tiene el recipiente con pintura que pesa 500 newtons y que se encuentra localizado a 2 metros del extremo izquierdo del andamio. Si suponemos que esta estructura, es decir, el andamio, está en posición horizontal en ese momento, vamos a determinar cuál es la fuerza que soporta cada uno de los cables que sostiene todo el conjunto. Para resolver este problema con mayor facilidad, vamos a construir lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, DCL por sus iniciales. Eso consiste en una línea que represente el andamio y sobre esa línea vamos a marcar las fuerzas y las distancias que intervienen en el problema. Comenzamos con la tensión que soporta el cable izquierdo. Vamos a llamarla la tensión 1. Luego tenemos a una distancia de 1 metro el peso del primer pintor, que es 750 newtons. Después tenemos el peso del andamio, localizado en el punto central del mismo, porque se trata de una estructura uniforme, o sea que su masa está perfectamente distribuida a lo largo del andamio. Tenemos entonces un peso de 345 newtons y la distancia que tenemos del extremo izquierdo a este punto será la mitad de 3 metros, es decir, 1.5 metros. Se trata del punto central del andamio. Después dibujamos el vector que representa el peso de la pintura. Son 500 newtons y ese punto donde actúa esa fuerza está localizado a una distancia de 2 metros del extremo izquierdo del andamio. Enseguida tenemos el peso del segundo pintor. Son 1000 newtons y este punto se encuentra localizado a una distancia de 2.5 metros del extremo izquierdo. A 3 metros le restamos 0.5 metros y nos queda 2.5 metros, que es esta distancia. Del extremo izquierdo del andamio a donde se localiza el pintor, que pesa 1000 newtons. Por último, dibujamos esta fuerza que representa la tensión en el cable derecho. Entonces vamos a llamarla la tensión 2. Y la distancia que tenemos del extremo izquierdo al punto donde actúa esa tensión será la longitud de todo el andamio, es decir, 3 metros. Tenemos de esta manera lo que es el diagrama de cuerpo libre, una representación mucho más sencilla de esta situación, donde, como decíamos, únicamente se localizan las fuerzas y las distancias que intervienen en el problema. Tenemos entonces una situación donde hay equilibrio, entendiéndose el equilibrio como aquel de tipo traslacional y también de tipo rotacional. Equilibrio traslacional significa que la sumatoria de fuerzas en la estructura es igual a 0. Y esto lo vamos a trabajar en 2 dimensiones. Tenemos una situación bidimensional donde decimos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y
igual a 0. Es decir, suma de fuerzas horizontales igual a 0 y suma de fuerzas verticales también igual a 0. Pero como en este dibujo no tenemos fuerzas horizontales, entonces podemos despreciar esta condición. En otras palabras, tenemos garantizado el equilibrio horizontal. Entonces no vamos a trabajar esta ecuación, por así decirlo, sino que nos vamos a centrar en la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Y el equilibrio rotacional quiere decir que esta estructura no va a presentar giros. En otras palabras, la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Y para ello debemos establecer un punto de giro, un punto llamado O. Ese punto lo vamos a tomar aquí, en el extremo izquierdo del andamio. Como se observa, todas las distancias están tomadas con respecto de este punto O. Entonces, vamos a trabajar sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para garantizar el equilibrio traslacional y también sumatoria de torques con respecto al punto O igual a 0 para garantizar el equilibrio rotacional. Iniciamos con la sumatoria de fuerzas en Y o fuerzas verticales igual a 0, considerando que las que van hacia arriba son las positivas. Lógicamente, las que van dirigidas hacia abajo serán negativas. Comenzamos por la izquierda. Tenemos la tensión 1, que es una fuerza positiva porque señala hacia arriba. Después nos encontramos con menos 750, que es el peso del primer pintor. Luego menos 345 newtons, que es el peso del andamio. Luego menos 500, el peso de la pintura. Luego menos 1000, que es el peso del segundo pintor. Y finalmente más T2, la tensión en el cable derecho que sostiene la estructura. Y esa ecuación la cerramos igualándola a 0. Con eso garantizamos el equilibrio traslacional. Hacemos la operación de los números, dejamos T1, operamos estos números negativos y eso nos da como resultado menos 2595. Esto más T2 igual a 0. Ya sabemos que esta cantidad está en newtons. De allí podemos escribir la ecuación de esta manera. Dejamos las incógnitas en el lado izquierdo y pasamos este número al lado derecho. Llega positivo. Como decíamos, ese valor está en newtons. Y de esta manera tenemos la primera ecuación. La llamamos la ecuación 1. Pasamos ahora a garantizar lo que es el equilibrio rotacional. Y eso se hace construyendo la ecuación sumatoria de torques igual a 0. Los torques o momentos calculados con respecto al punto O, el punto que elegimos como punto de giro. Por cierto, se recomienda establecer punto de giro en alguna de las fuerzas desconocidas. En este caso lo hemos situado donde se encuentra la tensión 1. Esto para hacer que el torque de esta fuerza sea 0. Y de esa manera logramos eliminar una incógnita. Decimos entonces que la sumatoria de torques es igual a 0, considerando el sentido antihorario, o sea, contrario a las manecillas del reloj, como sentido positivo. Entonces vamos a iniciar otra vez por la izquierda. Vamos de izquierda a derecha, anotando la fuerza, el brazo y el signo de giro, o sea, el signo del torque. Comenzamos con T1. Dijimos que esa fuerza no tiene brazo de palanca, porque es una fuerza que está aplicada justamente en el punto de giro. Entonces su brazo de palanca es 0. De esa manera anulamos el torque
que produce la fuerza desconocida T1. Pasamos a la siguiente fuerza, que es 750 newtons, multiplicada por su brazo de palanca, que es esta distancia, y que vale 1 metro. Ahora definimos el signo del torque que produce esta fuerza alrededor de este punto. Si le damos libertad a esa fuerza de que gire, presentará una rotación en sentido de las manecillas del reloj, o sea que tiene signo negativo. Pasamos ahora a la fuerza de 345 newtons, cuyo brazo de palanca será 1.5 metros. La distancia que hay desde el punto de giro perpendicular a donde se encuentra aplicada la fuerza, a la línea de acción de la fuerza. El signo del torque de esta fuerza alrededor del punto O también será negativo. Como se observa, habría una rotación a favor de las manecillas del reloj. Entonces allí tenemos el signo negativo. Vamos a seguir por acá con la fuerza de 500 newtons, cuyo brazo de palanca es toda esta distancia, que corresponde a 2 metros. Y si le damos libertad a esa... Nada. Este proceso ten en cuenta que es un poquito tedioso, ¿de acuerdo? Sí, pero sin embargo se puede resumir, ¿de acuerdo? Si tienes en cuenta lo que te voy a explicar hoy día. Sí, ten en cuenta que si te percatas, usaba dos igualdades. La igualdad del movimiento de rotación y la igualdad del movimiento simplemente de fuerzas verticales. ¿De acuerdo? Pero todo eso se puede resumir siempre y cuando tengas en cuenta un punto de equilibrio. Un punto en el cual podrías de repente hacer la sumatoria de fuerza igual a cero, no sé. ¿De acuerdo? Y nosotros vamos a tratar de concentrarnos en eso. En tratar de que ese punto de equilibrio simplemente se pueda variar. Hoy día al menos vamos a ver la teoría. ¿De acuerdo? Y los problemas vamos a hacer la siguiente clase. ¿De acuerdo? Así que no te preocupes. Así que simplemente atento a la teoría. A ver, voy a compartir una pepita contigo. ¿Estamos? A ver. Y a ver, para que no vean ningún inconveniente, vamos a ver, dame un segundo. A ver, a ver, a ver. Ya está empezando. Ya está. Voy a compartir una pepita contigo, ¿sí? A ver. Estamos hablando de la segunda condición de equilibrio. ¿Estamos? Sí, para que no tenga ninguna complicación. A ver. Areti, que hoy día no voy a encender mi cámara, estoy con datos. Sí. Y bueno, hoy día simplemente vamos a aplicar la teoría. Es la segunda condición de equilibrio, física. El dividir es el que viste, de acuerdo al tema condición. Y bueno, ya vamos a tratar de entender la segunda condición de equilibrio y comprender las características de este tipo de movimiento, ¿de acuerdo? En ese caso, movimiento de rotación. Y vamos a ver cómo van a variar cada uno de sus procesos. A ver, listo, profe. Momento, torque y una fuerza. Ten en cuenta que cuando hablamos de simplemente de un momento, un torque, sí, simplemente es un vector perpendicular al plano de movimiento. Nos va a indicar, de acuerdo, el efecto de una fuerza para girar un cuerpo. Bien lo va a girar en sentido horario o bien lo va a girar en sentido antihorario. O sea, digamos, cuando yo tengo una puerta, y las bisagras hacen que la puerta se pueda abrir y se pueda cerrar. Aunque no creamos, nosotros estamos ejerciendo un efecto físico, ¿de acuerdo? Y ese efecto físico que nosotros estamos considerando se llama momento de una fuerza. Digamos, mire, yo tengo la puertita, tengo la puerta que está sujeta a bisagras, y esta bisagra simplemente va a hacer que el cuerpo simplemente comience a girar, ¿verdad? Y al comenzar a girar, nosotros simplemente estamos girando bien en sentido horario o bien en sentido antihorario. Estamos, digamos, tal como dice aquí, cuando abrimos una fuerza es necesario jalar
o empujar la empuñadura. Sí, o sea, se refiere a la manija y observamos que la puerta simplemente empieza a girar. La fuerza aplicada en la empuñadura o en la manija, ¿de acuerdo? Va a ser la causante de la rotación de la misma. ¿Sí? ¿Estamos? A eso se refiere. Nosotros vamos a extraer una fuerza perpendicular. Profe, ¿cómo perpendicular? Es que mira, la distancia con respecto a la fuerza que tú le estás ejerciendo, eso va a formar 90 grados. ¿Sí? Ahora, ten en cuenta, ¿qué pasa si la manija está más lejana de la bisagra? El momento de acuerdo de fuerza va a ser más fácil realizarlo. ¿Por qué? Porque la fuerza que yo le voy a ejercer va a ser lo mínimo posible. En cambio, ¿qué pasa si la manija está muy cercana a la bisagra, como en este caso? La fuerza que yo le debo aplicar para abrir o cerrar la puerta va a ser más, ¿de acuerdo? Voy a usar una mayor fuerza. ¿Por qué? Porque a mayor distancia el torque va a ser menor, ¿sí? O sea, la fuerza que le voy a aplicar al torque. Para, digamos, proceder, para que la veas mejor. Tengo mi bisagra, tengo mi empuñadura o mi manija y yo le voy a ejercer una fuerza. ¿Sí? Mira, cuando yo voy a girar, en este caso estoy jalando hacia arriba, ¿verdad? Mi rotación se va a basar en ese sentido. Ese sentido de rotación, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de evitar. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Para qué? Para que el cuerpo igual esté en equilibrio. Ahora listo, profe. Entonces, intentemos eliminar ese momento de rotación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá la experiencia es ¿qué nos está explicando la experiencia? Bueno, la experiencia nos indica que a mayor fuerza, mayor será el ímpetu de rotación, o sea que sería más fácil rotarla nada más. ¿Sí? Por lo tanto, las líneas que pasan por las bisagras se van a denominar los ejes de giro. A ver, profe, yo me he percatado de algo. Yo sé que si yo intento abrir un frasco con mi mano o de repente girar una tuerca, yo me percato que si el brazo de la llave, ¿de acuerdo?, es mayor, me quiere decir que que yo estoy ejerciendo una menor fuerza. Sin embargo, cuando el tamaño de la llave es menor, voy a demorar más. ¿A qué se debe eso? A que se debe es que cuando tú tienes mayor distancia, ¿de acuerdo? La fuerza que le vas a aplicar para sacar un perno, para sacar cualquier otro objeto, va a ser menor posible. ¿Sí? O sea, a mayor distancia vas a requerir menor fuerza. No sé si alguna vez has visto las llaves de los mecánicos. Son unas llaves gigantescas, ¿no? Todo el mundo dirá, ¿por qué? Lo que pasa es que ellos, aunque no crean, ¿de acuerdo? Aunque no sepan, utilizan el principio de la segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque a mayor fuerza, a mayor distancia del brazo, ¿sí?, menor fuerza están que aplican. Ahora, en algunos casos, si te has percatado, cuando intentas sacar una llanta y la llanta está muy dura sobre el perno, a la llave todavía le colocan una extensión, ¿sí? Y al final se terminan parando en esta extensión. Sí, claro, si la tuerca está demasiado dura. Por lo tanto, es decir, que a mayor sea la distancia y el eje de giro, más fácil será girar al cuerpo. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, si consideramos estos dos elementos, la intensidad y la distancia de la aplicación desde su punto de giro, ¿de acuerdo? La fuerza es matemáticamente igual al producto, ¿de acuerdo? El módulo de la distancia y la fuerza que se le está aplicando. No te olvides, me importa una fuerza y me importa la distancia a la cual le voy a aplicar la fuerza. ¿Sí? Si no existe ni fuerza, ni existe la distancia a la cual le voy a considerar, nosotros el momento lo vamos a considerar como cero. ¿Sí? El momento de giro para nosotros va a ser simplemente cero. ¿De acuerdo? No te olvides. Ahora, por lo tanto, ¿cómo vamos a expresar nuestra ecuación? Nuestra ecuación hoy día la vamos a generar como el momento de la fuerza más menos fuerza por la distancia. Nada más. ¿Sí? El producto de la fuerza multiplicado por la distancia, nosotros vamos a considerarlo como el momento de una fuerza. Ahora, dirás, profe, pero acá yo veo un positivo y un negativo.
¿Cómo voy a saber cuándo utilizar el positivo o cuándo utilizar el negativo? Más sencillo, mira, el positivo, nosotros, este positivo lo vamos a usar cuando el movimiento sea antihorario. El negativo lo vamos a usar cuando el movimiento sería cuando se esté en sentido horario. Profe, ¿cómo horario y antihorario? Horario va a ser igual al igual como gira tu reloj. Ese es el sentido horario. ¿Sí? Y sentido antihorario es en contra de tu reloj. ¿Sí? Ese simplemente. A ver. Ejemplo, profe, caso 1. Digamos, profe, cuando la fuerza es perpendicular a la barra y su sentido de giro es antihorario. O sea, digamos, profe, yo tengo mi barrita, ¿sí? Yo tengo mi barrita en esta posición, que tiene una longitud L, ¿de acuerdo? Y yo intento levantar a la barra. Si tú intentas levantar a la barra, ¿de acuerdo? El giro va a ser de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tú asume que el cuerpo está girando por culpa de eso. O sea, si el cuerpo va a comenzar a girar, el cuerpo va a comenzar a girar de esta manera. ¿Sí o no? Y como está girando de esta manera, te percatas que no gira igual que tu reloj, ¿verdad? Gira en contra de tu reloj. Por lo tanto, cuando se genera de esta manera, el momento que nosotros vamos a usar es más fuerza por la distancia. Mira, más fuerza por la distancia. El momento de la fuerza. Más fuerza por la distancia. Nada más. ¿Sí? En cambio, profe, ¿qué pasaría si tengo un segundo caso? Tengo mi barra, ¿de acuerdo? Y le voy a aplicar una fuerza perpendicular por hacia abajo, ¿sí? La cual va a hacer que el giro sea de esta manera. O sea, la barra va a comenzar a girar, 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 y al final la barra va a comenzar igual así. Si te percatas, ese sentido de giro es igualito al de tu reloj. Es por eso que se le llama sentido horario. ¿Sí? Pero no te fijes si la barra va hacia abajo, hacia arriba. No, no, no. Tú fíjate hacia dónde va a girar. ¿Sí? Bueno, si en este caso el sentido de giro es horario, en este caso yo voy a usar la formulita de que el momento de la fuerza es igual a menos fuerza por la distancia. ¿Sí? No te olvides, menos fuerza por la distancia. O sea, profe, o sea, cuando el sentido es horario es menos y cuando el sentido es antihorario positivo, claro. Simplemente eso. Profe, ¿son los dos únicos casos? No. Hay un tercer caso. Profe, ¿qué pasaría cuando la línea de acción, o sea, cuando la fuerza no genera un movimiento? ¿Qué pasa cuando la fuerza no está generando un torque? ¿Ah? ¿Qué voy a hacer en esos casos? Ah, bueno, en esos casos simplemente dirías que el cuerpo no está rotando. Y el cuerpo al no estar rotando, directamente el momento va a ser cero. O sea, por ejemplo, supongamos que la línea de acción al proyectarla choca con el centro. O digamos de esta manera, o digamos de esta manera, o digamos tal vez de esta manera. Pero igual al prolongar la línea de la fuerza, digamos que está chocando con el punto de giro. Si está chocando con el punto de giro, directamente el momento vale cero. ¿Sí? No te olvides. Y bueno, profe, y el cuarto caso, ¿sí? ¿Qué sería el cuarto caso? Ah, bueno, simplemente es el mismo caso que el tercero, ¿sí? Igual, en este caso la fuerza está aplicada directamente al punto de giro. Y bueno, y ese punto de giro directamente, no, momento valdría cero. Es el mismo, ¿sí? Si te percatas. En este caso estamos trabajando con la proyección. Y en el cuarto caso simplemente estamos considerando que la fuerza esté en contacto con el punto de apoyo. Sí, pero mira, igual los momentos de la fuerza directamente van a ser cero. Directamente, sin cero. Nada. Profe, supongamos, ejemplo 1. Tengo una barrita, ¿de acuerdo? Que tiene una longitud de 3 metros y yo intento saber si el momento que me va a girar es un momento horario o si es un momento antihorario. ¿Qué podrías hacer ahí? A ver, ¿alguna condición? ¿Mm? ¿Qué podrías hacer ahí? Mira, tengo 3 metros y tengo 8 newton. Ten en cuenta que aquí
como yo te había indicado, lo único que te importa es simplemente tratar de verificar los puntos de giro. O sea, como por ejemplo, yo sé que la fórmula que voy a usar aquí es simplemente fuerza por la distancia. Ahora, profe, ¿cómo yo sé que usted está utilizando el signo positivo o negativo? Ah, sencillo, pues. En el primer caso te percatas que a la hora de yo aplicar esta función, ¿de acuerdo? A la hora de yo tratar de girar el cuerpo va a tratar de girar hacia arriba, ¿verdad? Y si gira hacia arriba y da la vuelta completa, va a girar en contra del reloj. Y como está girando en contra del reloj, simplemente me toca utilizar más fuerza por la distancia. La fuerza que yo voy a utilizar es simplemente 8 y la distancia a la cual se encuentra dicha fuerza es igual a simplemente a 3. Y bueno, multiplicando el 8 por el 3, que queda un momento y una fuerza de 24 newton metros. Simplemente, nada más. ¿Mm? ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué pasaría si yo tengo estas condiciones? Mira, la barra en total mide 4 metros. ¿Sí? Un error de que la mayoría hace esto. Profe, mira, yo tengo una barra de 4 metros y le voy a aplicar una fuerza 5 newton, pero no le voy a aplicar en el extremo de la barra. Le voy a aplicar la fuerza en un punto que está a 3 metros del punto de giro. ¿Sí? ¿Cómo podría trabajar allí? Ah, profe, fácil. Lo que la teoría me dice es que a mí me importa la distancia desde el punto de apoyo hasta el punto de giro. Y aquí el punto de apoyo, o sea, el punto en donde la fuerza está comenzando a ejercerse, empieza a partir de aquí. Y si yo mido la distancia de este punto hasta el punto de giro, según este gráfico, me resulta 3 metros. Así que lo único que me queda hacer es simplemente multiplicar fuerza por la distancia. Y yo al multiplicar la fuerza por la distancia, ¿sí? Lo único que voy a tener en cuenta son los 5 por el 3. Nada más. Mira, solamente multiplico el 5 por el 3 y automáticamente llego a obtener el momento de la fuerza, la cual me sale simplemente 15 newton metros. Listo. Problema resuelto. ¿Viste? No es nada complicado. ¿Sí o no? Directamente nada más. Multiplicas el 15 por el 3 nada más. Sin ningún problema. O sin ningún antecedente anterior. ¿Sí? ¿Estamos? Octavo. Vean. Simplemente multiplicamos. Ah, ten cuidado cuando te toquen estos problemitas. ¿No? Asumamos, profe. Asumamos que me tocan estos problemitas y digamos que tengo estas condiciones. Tengo mi barrita aquí. ¿De acuerdo? Bueno, mi punto de apoyo y aquí voy a colocar una barra a la cual voy a tratar de girar. Asumamos, mira, la mayoría tiene esos errores. Digamos que te dan la barra acá, ¿de acuerdo? Y te dan que la distancia total de la barra, ¿de acuerdo? Digamos que la distancia total de la barra, asumamos que vale, digamos que vale 8 metros, por ejemplo. Y acá te dan que la distancia de esta sección, ¿de acuerdo? Que esta sección vale 3 metros. Y acá te dan, digamos, 10 newton. La mayoría o el error de la mayoría de gente dirá, ah, listo, simplemente 10 por 8. Listo. Y crees que la respuesta es de esa manera. Y marcan 80. Se emocionan. Hoy algunos más que hacen, 10 por 3. 30 por 8. Pero te estás dando cuenta que ninguna de esas dos distancias sirve. Es la que te sirve, de acuerdo, para calcular el momento. O sea, a ti lo que te sirve son estos 5 metros. Vamos. ¿Por qué? Porque ten en cuenta que te importa la distancia desde la fuerza hasta el punto de giro. Que vendría a ser esto. ¿De acuerdo? La distancia total sí te sirve, pues sí te sirve para calcular este signo, igual que la del costado.
pero numéricamente al final ya no la vas a utilizar. Y solamente te interesa la distancia de la fuerza hacia el punto de apoyo. ¿Sí? Así que tiene un montón de cuidado a la hora de simplemente crear realizar un parámetro. A ver. Alice, por favor, otro problemita, por ejemplo. Imagínate que tengo, a ver, ¿qué pasa? Algo, imagina que tengo ese proceso, mira. Tengo dos fuerzas, una fuerza de 8 newton, una fuerza de 2 newton, y ambas están aplicadas a una misma barra. Ambas van a hacer girar hacia el mismo punto de giro, de acuerdo a la barrita de 5 metros de longitud. Por ejemplo, la fuerza de 2 newton está aplicada a 2 metros del punto de apoyo. La fuerza de 8 newton está aplicada a 5 metros del punto de apoyo. ¿Sí? La mayoría comete el gravísimo error de multiplicar el 8 por el 3 y el 2 por el 2. Pésimo error. ¿Por qué pésimo error? Porque como ya te indiqué, a ti lo que te importa es la distancia desde la fuerza hasta el punto de apoyo. ¿Sí? ¿Estamos? No te dejes llevar simplemente, porque mira, ya tengo una distancia y una fuerza, lo multiplico. No, 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 no. Debes considerar que debes también tener en cuenta hacia dónde está la distancia tomada, hacia dónde vas a tener que multiplicar el parámetro. ¿Sí? Ten un montón de cuidado con eso, por favor. ¿De acuerdo? Si tienes cuidado con eso, no creo que tengamos alguna dificultad a la hora de desarrollar el problema. ¿Sí? Mira, la solución es simple de realizarla, es básica. ¿No te parece complicada tal vez? No creo, sí. Pero al final esta vale 44 minutos. Vamos acá, por ejemplo. Ya veré si te la dejo. ¿Cuánto crees que sabe? ¿Mm? Igual, tengo 5 newton a 3 metros y tengo 10 newton a 7 metros. ¿Qué hago? Igual que en el anterior. Solamente sumas, de acuerdo a los parámetros. Primero multiplicas lo que te va a importar a ti para al final sumar. ¿Habrá alguna idea aquí? ¿Alguna idea? ¿Ninguna? Ya listo, profe, facilita. Es simplemente multiplico la fuerza por la distancia. ¿Sí? Bueno, multiplicar la fuerza por la distancia me queda el 5 por el 3 más el 10 por el 7. Nada más. ¿Sí? Sin ningún inconveniente. 10 por 3 más 10 por 7. ¿Sí? Y bueno, al hacer eso simplemente me queda 15 más 70. Y bueno, 15 más 70 me sale el 85 minutos. Y listo, problema resuelto. ¿Listo? No es nada complicado, ¿sí? No es nada complicado. Nada. ¿Qué opinas aquí? Tengo una fuerza de 8 newton a una distancia de 5 metros. Para si te percatas, a la distancia a la cual se encuentra el cuerpo, está en su extremo. Como está en su extremo, son 8 newton. ¿Sí? Y bueno, y la barra tiene una longitud total de 5 metros. Sí, voy a usar toda la barra.
No, profe, solamente multiplicar. Claro, solamente multiplicas. Menos fuerza por distancia. Y eso me va a salir simplemente menos 8 por 8 por 5. Y el 8 por el 5 te va a salir menos 40 newton. Ahora aquí inténtalo. ¿Qué opinas? ¿Alguna idea ahora ahí? De acuerdo, igual, multiplica fuerza por distancia, ¿no? ¿Sí? Pues acá quedamos.